En este video voy a hacer una crítica desde mi punto de vista a la profesión de psicología, analizándola desde lo que fue el periodo en el cual yo la estudié y luego el periodo en el cual la empecé a ejercer, y también seguí estudiando, pero ya contrastando lo que estudiaba con lo que yo encontraba en mi trabajo, en la práctica, que es el periodo que yo considero más sabroso, eh, más entretenido y también más rico de lo que fue mi paso por la psicología, que empezó, bueno, en el deseo de estudiarla. Para hacer cualquier tipo de crítica, de hecho yo la mayor parte de las críticas que hago son a mí mismo, a mi contenido, a la forma que tengo de trabajar. Para hacer cualquier tipo de crítica yo previamente y durante hago un análisis del contexto que está alrededor de lo que yo estoy criticando o lo que voy a criticar. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto que yo observo que rodea a la psicología en la sociedad en la que yo estoy? Porque también hay que hacer ese recorte, el contexto no es el mismo obviamente en cualquier sociedad. En la sociedad en la que yo vivo, el contexto viene dado en gran medida por la perspectiva epistemológica que viene del cogito cartesiano, que se puede resumir en una frase que escuchamos muchísimo en nuestra vida cotidiana, que es: si no lo veo, no lo creo. Esa frase está en la base de lo que son las ciencias exactas, que se aproximan al objeto de estudio por medio de la observación. Por eso necesito verlo. Bueno, la observación no solamente por medio de la vista, puede ser por medio de aparatos de medición, por medio de los 7 sentidos, agregando la interocepción y la propiocepción. No es solamente, o sea, si no lo veo, no remite solamente a la vista, ¿no? Es si no lo experimento. Si no lo experimento, no lo creo, si no lo puedo demostrar. Para que algo sea demostrable, tiene que ser mensurable. Para que algo sea mensurable, es necesario que se lo pueda clasificar. Y ahí vamos al tema de lo que yo le critico a la psicología, porque ya sea, las distintas perspectivas se puedan tomar. En la mía, la psicología es una ciencia humana, es una ciencia social, y, y bueno, lo que yo específicamente tengo para criticar a los desarrollos en psicología es el afán por estar al nivel de las ciencias exactas. A ver, mientras yo estudiaba y después ejerciéndola, también estando en contacto con personas que también ejercen la psicología, he notado que en la mayoría de los casos las personas que estamos en este campo de la psicología, yo no me incluyo en esto, pero bueno, las personas en este campo en su mayoría tienen a la religión como la antítesis epistemológica. Eh, Cuando tenemos en nuestras manos los saberes pertenecientes a una ciencia humana, que son saberes relacionados a lo que son las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros, relaciones con nuestro prójimo, también con lo que hemos internalizado de otras personas a lo largo de nuestra historia, eh, la relación con nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Entonces, meter eso en el campo o en los corsets de las ciencias exactas, desde mi punto de vista, nos puede llegar a poner, hacer una metáfora a tocar música, pero en vez de con instrumentos musicales, con instrumentos quirúrgicos. Las ciencias humanas lamentablemente se insertan en este mundo cartesiano de si no lo veo, no lo creo, cuando lo que yo noto es que creo permanentemente y después creo en lo que yo mismo creé. ¿A qué estoy yendo con esto? A que yo estoy del lado de las construcciones sociales. Si yo voy a analizar un fenómeno humano, un fenómeno de las ciencias humanas, por más que el fenómeno venga del campo de las ciencias exactas, yo lo voy a analizar como una construcción social. Eh, Puede ser una construcción individual también, pero construida en el marco de un entorno social, a lo largo también de una historia, y que puede ser interpretado desde tantos puntos de vista como personas hay en el mundo, y a su vez como tantos instantes hay en la vida de cada una de esas personas. Imagínense, o sea, cualquier fenómeno de las ciencias humanas puede ser analizado desde infinitos puntos de vista. Desde ya me voy acercando al corazón de la crítica, que es la inabarcabilidad
de lo que es el objeto de estudio de la psicología por los métodos de las ciencias exactas, que son la experimentación, etc. A ver, a mí se me hace difícil compatibilizar el compendio de saberes que voy alimentando minuto a minuto cuando trabajo con la categorización que una ciencia exacta requiere, porque requeriría, una ciencia exacta se aproxima, ahora sí, a determinados fenómenos que son experimentables a través de la aproximación por medio de la observación, usando instrumentos de medición. Entonces, ese tipo de aproximación al objeto de estudio requiere que lo que yo estoy estudiando sea demostrable, que yo lo pueda demostrar a una comunidad. Para ser demostrable tiene que ser mensurable, se tiene que poder medir, porque de esa manera yo lo voy clasificando y dentro de los parámetros en los que los puse, yo comparto con la comunidad científica esos mismos instrumentos de medición y de esa manera, desde esos instrumentos, construyo el objeto de estudio y lo puedo someter a examen dentro de la comunidad científica y empezar a obtener leyes, como ocurre en las ciencias exactas, ¿no es cierto? Ahora, tengo que tener claro qué es lo que estoy demostrando y que no se preste a confusión, porque un saber exacto necesita ser referido de igual manera por todos, necesitamos todos hablar de la misma cosa. Las ciencias exactas trabajan con realidades para luego ponerlas en duda, o sea, nunca terminan de creer 100% en la realidad de ninguna cosa, pero lo toman como realidades tentativas y se manejan por convenciones entre personas acerca de un determinado fenómeno para que todos estemos de acuerdo en que estamos estudiando lo mismo, el mismo recorte de la realidad. Entonces, ¿cómo hacer frente a la construcción de conocimiento planteada en esos términos ahora en una ciencia humana como la psicología? Entonces, ¿qué se ha encontrado? Y se han encontrado instrumentos de aproximación al objeto de estudio como las entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, donde se obtienen determinados resultados. Se pueden aplicar cuestionarios, se pueden aplicar test proyectivos, psicométricos, que después se confrontan los resultados con tablas. Las tablas son obtenidas en determinada sociedad, con determinadas características, como resultado de un estudio de casos. Y ahí, hay dos grandes modos de obtención de datos o de recolección de datos, pero sobre todo de procesamiento de datos en las ciencias exactas, que son el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo consiste en recopilar una determinada cantidad de casos considerable que permita, que se considere aceptable dentro de una comunidad científica, como para decir, con esta cantidad de casos yo ya puedo sacar determinadas leyes porque se repiten en todos los casos. Puedo encontrar un patrón, una ley general que se repite en determinada cantidad de casos, por eso vienen los estudios de casos. Y después el método deductivo, que obtiene también leyes y conclusiones, pero a través de lo que es la lógica proposicional. No hay necesidad, no siempre hay necesidad de un estudio de casos. Como vemos en la matemática, se obtienen determinadas conclusiones exclusivamente por deducción abstracta, y ese tipo de resultados que se obtienen son leyes generales que aplican, después pueden aplicar a campos como la física, como la química, incluso la informática. Entonces, lo que son los test, las entrevistas, los cuestionarios son una aproximación de lo que es la psicología a este campo. Pero ahora hay una pregunta: ¿se puede dar una aproximación conmensurable a una ciencia humana? Sí, pero estamos jugando un juego que, desde mi punto de vista, no es el nuestro. Yo encuentro una inconsistencia tanto cuando quiero hacer entrar a las ciencias humanas en el mundo de las ciencias exactas, como cuando quiero hacer entrar, o sea, con sus reglas, ¿no es cierto? Como cuando quiero hacer la recíproca. Y voy a dar ejemplos de los dos casos. En los dos encuentro inconsistencias, por eso la propuesta mía frente a la crítica que hago es... lo voy a explicar al final, pero vendría a ser tratar a la psicología como una ciencia humana y en términos de ciencia humana. Después les voy a explicar de qué se trata. Pero entrar al mundo de las humanidades
con métodos de las ciencias exactas, ¿sí? ¿A qué nos puede llevar? Vamos a ver, esto puede desembocar en un círculo vicioso, en el sentido que, a ver, si yo voy a tomar, por ejemplo, el método inductivo, analizando las humanidades, voy a caer en un término también conocido por todos en la vida cotidiana, que es el sentido común. El sentido para el lado que va la mayoría dentro de una determinada sociedad. El sentido común nos lleva a un círculo vicioso porque si yo voy si yo voy a alimentar el no salirme de la caja del pragmatismo, que sería ir en el sentido que va la mayoría, en el sentido común, lo que voy a aumentar sin cesar es el desbalance entre lo normal y lo que queda por fuera, el desbalance entre el sentido común y el sentido de lo que está fuera de lo común. O sea, hay un sentido común, que es el de la mayoría. Entonces, yo, si lo abordo de la ciencia exacta, voy a encontrar leyes y voy a tomar eso como un patrón de lo normal, voy a alimentar en el ejercicio de mi profesión ese sentido común, y así cada vez va a ser más grande la brecha entre lo común y lo que está fuera de lo común. En ese sentido, es un círculo vicioso que puede dejar por fuera aspectos que desde infinitos puntos de vista pueden considerarse de un lado común y del otro no común, y no por eso, por ser mayoría, tiene por qué imponerse uno de los puntos de vista. Otra cosa que puede pasar entrando al mundo de las humanidades con métodos de las ciencias exactas es dejar todo por defecto. Esto lo vemos en las posiciones que tenemos políticas frente a cuestiones de derechos, como por ejemplo lo que es el tema de la interrupción del embarazo, lo que es el tema de los distintos géneros. Voy a tomar este último ejemplo, que ya lo nombré en otro video. La ciencia dice que hay dos géneros. Siempre se dijo que había dos géneros. Ese es el sentido común. Entonces, el punto de vista conservador va a conservar las cosas como fueron siempre y van a cerrar las puertas a visiones que por ahí sean diferentes a esta. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias exactas, yo voy a decir, no es lo que digo yo opino distinto, pero desde el punto de vista de la ciencia exacta, podría decir, esto siempre fue así, siempre hubo dos géneros, la ciencia lo avala, la ciencia exacta, ¿sí? La medicina, la genética, que también está en tela de juicio, pero hasta ahora los mayores avances en tecnología sostienen que hay dos géneros. Entonces, al llevar a la educación la temática de otros géneros, aparte de los dos géneros clásicos, lo que se está haciendo es complicar la cuestión, es quitarle libertad a la gente porque se le está imponiendo la realidad de otros géneros. En cambio, si las cosas fueran como fueron siempre por default, por defecto, entonces la gente va a tener libertad de elegir el género que quiera, etc., sin contaminar. Esto viene de la asepsia propia de las ciencias exactas, sin contaminar el campo con cuestiones que pueden llegar a ser traídas desde fuera, como son los nuevos géneros, ¿no es cierto? Ahora bien, si dejamos todo por defecto, yo dudo que eso esté dando libertad a las personas. ¿Por qué? Porque dejar todo por defecto es una posición ideológica, es de hecho inculcar que los géneros son dos, es dar ese mensaje. Así como también dejar todo por defecto es dar el mensaje que tenemos cuando llegamos a trabajar y bueno, la gente, yo no lo consumo, pero la gente que consume Netflix, por ejemplo, prender Netflix y ver algo, ver lo que está en televisión. Yo tampoco miro televisión, pero bueno, prender la tele y ponerse a mirar lo que hay como viene, o sea, tomar las cosas como vienen. Eso responde a una ideología. De hecho, hay detrás de cualquier contenido de Netflix o de la tele o de la comida que está en el sentido común, que son la hamburguesa, la Coca-Cola, la gaseosa,
las harinas, los azúcares, detrás de eso también hay gente que lo está promoviendo por medio de la publicidad, del marketing. Lo que pasa es que ese tipo de promoción se sostiene en esta lógica. Nosotros tenemos plata, promocionamos este producto y vos sos libre de consumirlo o no. Yo lo promociono, pero vos tenés la libertad de consumirlo o no. Lo que pasa es que el comerciante nato tiene obviamente una predilección por insistir, porque quiere vender su producto, quiere llegar a la gente, quiere convencer a los demás. Yo también lo hago, ahora cuando estoy hablando con ustedes, yo los quiero convencer de algo también. Por eso no quiero que se tome como algo negativo, pero la insistencia del comerciante lleva a poner determinados productos que son los que más capital tienen atrás. O sea, el que más espalda económica tiene va a ser el que mayor llegada va a tener por medio del marketing de los productos que están en el mercado. Entonces hay una trampa, al menos yo lo veo así, en el sentido de decir, mira, vos sos libre de consumir lo que quieras, no, acá no te estamos imponiendo nada, y a su vez por otro lado, con caudales y caudales de dinero, yo estoy poniendo al alcance de la gente con estrategias de marketing, donde hay psicología detrás, y donde hay también, que después les voy a hablar, hay mucha inteligencia artificial detrás de lo que es el marketing, hay mucho estudio estadístico, que se autocorrige permanentemente. Entonces, por ende, es efectivo. Entonces, realmente somos tan libres. Entonces, eso es lo que genera para mí dejar todo por defecto, que es lo que ocurre cuando metemos las ciencias humanas, al revés, cuando metemos las ciencias exactas en las humanidades. Entonces, esto llevado al límite sería el conservadurismo al 100%. Todos terminaríamos siendo idénticos. ¿Ok? Vamos a la otra. Recíprocamente, querer hacer jugar a las ciencias humanas bajo las normas de las ciencias exactas me va a llevar a un punto en el que creo que va a abarcar todo mi campo de estudio, ¿sí? Las ciencias exactas, el estudio sistematizado, por medio de la observación, por medio de la experiencia. Si yo lo hago de manera exhaustiva, va a ser un momento que va a abarcar la totalidad de mi campo de estudio. Aunque parezca imposible, va a estar todo categorizado, se lo va a poder medir, las variables van a estar operacionalizadas, o sea que las variables en ciencias humanas van a estar todas en términos medibles, y se las va a poder someter al método inductivo o al método deductivo. Pero ni bien conseguí todo esto, me voy a dar cuenta que tal vez el testimonio que estoy analizando, viniendo de una persona, porque es una ciencia humana, de relaciones sociales, el testimonio que estoy analizando a lo mejor no ha sido brindado con total honestidad. Me voy a dar cuenta que a lo mejor el observador no lo ha recolectado objetivamente, porque el observador es un humano, y incluso, aunque no sea un humano, va a haber estado sometido, va a haber aprendido en un entorno de humanos. Entonces, tampoco va a ser un dato 100% objetivo. En ese momento, lo que yo estaba estudiando ya dejó de ser abarcable por medio de los métodos de las ciencias exactas. Ya algo se me escapó, porque no tengo el 100% de la objetividad. Y voy a necesitar ajustar las mediciones, solo para darme cuenta que una vez hechos los ajustes, el material de estudio se ha vuelto otra vez inabarcable. Entonces ahí también voy a encontrar una inconsistencia. Yo creo que el punto de conciliación de las ciencias humanas y las ciencias exactas lo está dando hoy en día la inteligencia artificial, que se está aproximando cada vez de una manera más precisa y más acertada a lo que es el aprendizaje, y de hecho lo está superando. Hay ya personas hace tiempo que hablan de los enhanced human beings, o sea, los seres humanos mejorados, pero ese campo, si bien yo lo estudio por fuera de mi profesión, ahora estoy hablando en cuanto a la profesión de psicólogo, de cómo la ejerzo. Hoy en día, más adelante, a lo mejor se incorporan otro tipo de materiales, pero hoy en día la conclusión a la que quiero llegar es que la religión, por ejemplo, yo consumo, les había comentado, consumo material de distintas religiones, ¿sí?
Y las religiones nos proveen, si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno de los libros sagrados de cualquier religión, van a encontrar relatos, algunos, si tenemos la oportunidad de hablar con personas con personas que hoy en día se dedican a la religión, nos van a compartir relatos de personas, no relatos bíblicos ni de ningún escrito sagrado, sino relatos de personas que reflejan las enseñanzas que están en los libros sagrados, pero relatos de personas que puedo ser yo, cualquier persona del mundo terrenal. Pero también en los libros sagrados encontramos relatos de relaciones humanas, de cómo se resolvieron, qué fue lo que la vida le enseñó a cada persona, qué fue lo que la persona hizo con lo que la vida le enseñó, si lo tomó, si fue necio, si lo tomó hasta cierta parte. Y las religiones, yo tengo la costumbre de escuchar mucho a los pastores, de hecho ya les compartí un video que empieza hablando un ministro. Las religiones nos proporcionan cantidad de relatos, épicos, de relaciones humanas donde cada uno actuó de determinada manera y cuáles fueron las consecuencias, y donde podemos aprender y formar nuestros propios principios, sobre todo para lo que yo considero una de las metas que yo tengo en los tratamientos de las personas que están a mi cargo cuando trabajo como psicólogo, y también a mi tratamiento personal como paciente, que es hacer las cosas de manera que yo en el futuro no me arrepienta. Conocerme a mí mismo, conocer mis valores, conocer lo que son mis ideales, que los ideales son inalcanzables, pero actuar de una manera que yo en el futuro sepa que es muy probable que no me arrepienta. Para lograr eso, como psicoterapeuta, que es mi trabajo actual, yo considero que es mucho más útil contar con aportes de las distintas religiones que hacer aproximaciones a las ciencias exactas, salvo casos en los cuales, la psicología estudia el comportamiento, estudia lo que es el sistema nervioso, y ha encontrado muchísimos hallazgos que están en las revistas científicas, y yo se las comparto a mis pacientes para que lo pongan a prueba. Vienen en su mayoría de estudios de caso obtenidos por inducción. O sea que el abordaje de las ciencias exactas a la psicología da aportes que son invaluables, son excelentes, yo los uso para mí, se los recomiendo a mis pacientes y estoy a favor de eso. Pero no aplican al 100% de las personas. Yo cuando se los comparto a mis pacientes o cuando lo adopto para mí, yo siempre lo hago bajo esta perspectiva. Pónganlo a prueba. Yo lo pongo a prueba, le digo a mis pacientes lo pongan a prueba. Y hay personas que me dicen, mira, esto en mí no resultó. Y de hecho hay muchas cosas que yo veo en las revistas científicas, lo pongo a prueba en mí mismo y no resulta. Porque somos todos distintos. Lo que no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, pero sometámoslo, pasémoslo por un filtro, como lo decía también en videos anteriores. Bueno, más adelante lo iré ampliando un poco, pero esta es una de las cosas que yo le critico a mi profesión, que es básicamente cerrarse a los saberes que pueden venir de las distintas religiones. A mí me sirve mucho, de hecho antes de trabajar con pacientes yo trato de, no siempre lo hago, pero estoy trabajando para poder hacerlo. Trato de pedir que se me ayude a mí mismo para hacer un buen trabajo para las personas que confían en mí y que vienen a trabajar conmigo. Esto es lo que yo tengo para contarles. Es una crítica y a su vez una propuesta que tengo, y les cuento que hoy en día la religión me sirve muchísimo para el desempeño de mi profesión, si bien con mis pacientes yo trabajo en términos científicos y me ciño a lo que son los portales académicos, y me ciño a lo que yo leo en la bibliografía académica y al propio material que yo genero. Los psicólogos tenemos prohibido imponer o participar a nuestros pacientes con ideas religiosas, pero el hecho de tomar relatos, si bien no lo hago desde fuentes religiosas, sí voy tomando relatos de mi propia vida, y cuando trabajo con mis pacientes, relato de la propia vida del paciente, y lo enfrento a esos relatos haciéndolos recordar a cosas que me han contado de su vida, a ver qué aprendizaje la vida le ha traído a ellos. Los enfrento con los propios relatos de sus propias vidas. Y eso yo lo aprendí por medio de la religión.
el hecho de confrontar cuestiones de las relaciones sociales con el prójimo, con uno mismo, con sus valores, con sus deseos, conscientes e inconscientes, confrontarme con ese tipo de relaciones a partir de lo que son los ejemplos de relaciones humanas que puedo encontrar en los relatos de los escritos sagrados. Así que eso es lo que yo tengo para aportarles, es lo que día a día me voy encontrando. Y como ven en este video no hablé de ninguna religión particular, porque yo de hecho tampoco tengo predilección por una religión particular, sino que tengo predilección por todas las que conozco. Así que creo que no estoy incumpliendo nada de las prohibiciones que tenemos los psicólogos. Bueno, nos vemos en el próximo video, en el cual ya voy a estar presentando a finales de abril lo que va a ser la serie de videos sobre lo que fue mi primer trabajo, del cual saqué cantidad de enseñanzas que las evoco permanentemente porque me han enriquecido mucho como trabajador y también como persona. Nos vemos.